¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo si Dios lo creó todo perfecto? ¿Por qué sentimos un vacío dentro de nosotros como si algo se hubiera roto, como si faltara algo? Hoy vamos a descubrir el porqué de todo esto y la respuesta están en los primeros capítulos de la Biblia. Hola, hola, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un gusto que estén aquí conmigo compartiendo este tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Sí, vamos a estar hablando desde el principio, desde la creación, en el momento donde todo empezó y también en el momento donde entró el pecado al mundo. Así que quédense conmigo para que echemos un vistazo a la palabra de nuestro Dios. Desde el principio Dios creó un mundo lleno de problemas, caótico, como lo vemos hoy en día. La respuesta es no. Dios no creó el mundo así como lo vemos ahora. Él no lo creó así. Génesis en su capítulo 2 nos muestra un mundo lleno de paz, un mundo lleno de vida, un mundo lleno de armonía, lleno de belleza, ¿sí? Y también nos muestra donde el ser humano tenía esa relación con su creador, esa relación íntima con su creador. Miremos que Dios todo lo demás lo creó con su voz. Dijo, hágase y fue hecho. Pero cuando fue a crear al ser humano, Él se detuvo para crearlo con sus propias manos, dice la palabra. Él lo creó con sus propias manos, a su imagen y a su semejanza. Y también le dio su aliento de vida. Y no solo eso, sino que Dios lo puso en un jardín perfecto, rodeado de abundancia, y le dio un propósito. Pero también le dio algo muy importante. Le dio el libre albedrío. ¿Sí? Porque sabemos que Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles que habían en ese lugar, de todos los árboles que estaban en el huerto. Pero había un árbol que él no podía comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese único árbol no podía comer. Podemos decir, pero ¿por qué Dios permitió que Adán comiera del fruto de ese árbol? Él lo pudo haber escondido o lo pudo haber hecho X o Y estrategias para que el hombre no coma. Pero podemos ver que Dios no es un Dios que obliga a nadie. Él nos hace la invitación. Él nos hace esa invitación porque Él no quiere una relación basada como a su misión, que Él nos obligue. Por eso Él nos hace la invitación, porque Él lo que busca es tener una relación basada en amor, basada en obediencia, no en control absoluto. Porque si Él, pónganse a ver, si Dios nos obligara a nosotros que lo amáramos, ¿sería justo? ¿Cómo? Si uno obligado a veces hace las cosas, así no quiera, simplemente lo hace porque lo están obligando. Y por eso Dios nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos seguirle, servirle, pero por amor, no por esa presión ahí como que me está obligando, como que no tengo otra opción. Por eso Él nos hace la invitación. Y nosotros cuando venimos a Él, venimos en amor. Y cuando estamos con amor, entonces queremos obedecer su palabra por amor. Pues aquí nosotros vemos una gran verdad, porque para que haya ese amor verdadero, debe haber la elección, debe haber ese espacio donde podamos elegir amar. Y pues tú dirás, ay, pero Adán y Eva, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué desobedecieron? Porque a veces es fácil juzgar desde afuera, pero si te pones a ver o si nos ponemos a mirar, pues lo mismo está pasando hoy con nosotros también, porque el Señor nos muestra lo bueno, lo malo, el camino del bien, el camino del mal,
Y pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto. Elegimos el camino del mal, elegimos el camino equivocado, ¿sí? Nos dejamos llevar por lo atractivo y siempre nuestros pies, en vez de caminar hacia lo bueno, caminan hacia lo malo. Sí, caminamos hacia lo malo, caminamos hacia las cosas prohibidas, hacia lo que no le agrada a Dios. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos se dejaron llevar por lo más atractivo, se dejaron llevar. Podemos ver a esa serpiente que es un símbolo del enemigo, un símbolo de Satanás, que se le presenta a Eva, se le presenta con una propuesta muy, por decirlo así, atractiva, y le dice como que Dios ha dicho, ¿sí? Porque Él es experto en mentir, en engañar, en sacar a las personas del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y así es que le trabaja, le empieza a sembrar duda, a sembrar ese engaño en nuestros corazones. Y desde el principio lo hacía así, porque esa fue la estrategia que él usó en aquel lugar con Eva y lo sigue usando con nosotros. Sigue mandándonos esos dardos de duda, esos dardos como de inquietud que nosotros a veces nos preguntamos, ¿será que sí, será que no? Y se van sembrando esas dudas en nuestros corazones, que si no nos cogemos duro de Dios, esas dudas nos hacen tambalear o nos hacen caer del propósito de Dios. Y podemos ver pues que Eva se dejó seducir porque ella ve, observa el fruto y lo ve que era bueno para comer, pues se lo come. Y no solamente se lo come ella, sino que también le da a su esposo, le da a su pareja. Y en ese momento vemos que algo se rompió, ¿sí? Y comienza, por decirlo así, el caos, porque ya ellos se ven desnudos, ¿sí? Porque al comer ellos ese fruto, ahí entra el pecado, entonces ellos ya se ven desnudos y empiezan a tener vergüenza, empiezan a tener miedo. Y en ese momento también es cuando entra la separación, porque ya no pueden tener como esa comunión íntima, directa con Dios, sino que ya hay una separación. En el momento que ellos desobedecen a Dios, ya hay una separación. Y quiero que le preste atención a esto, porque cuando el pecado entra, rompe relaciones, rompe propósito, rompe identidad. Y a pesar que Adán y Eva pecaron en ese lugar, podemos ver que Dios no los abandonó. Pero la santidad de Dios no podía como pasar eso por alto. Con la desobediencia entró el dolor, entró el trabajo duro y entró la muerte. Pero lo más doloroso de todo esto fue ser expulsado del jardín del Edén, ser expulsado de la presencia de Dios. Pero aún con todo esto, podemos ver que Dios no nos abandonó, porque Dios deja una promesa en Génesis, en 3:15, Génesis 3:15, que dice que de la simiente de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pues Dios no está hablando de otro ser, sino de Jesús, de ese Salvador, de ese Redentor que Él iba a mandar para redimirnos, porque Él ya sabía que no había forma de volvernos a Él otra vez, sino a través de su Hijo. Por eso dice la palabra que Él, o sea, Jesús, vino a restaurar lo que se había perdido en el Edén. O sea, nosotros que nos perdimos en el Edén, vino Jesús para restaurarlos, para acercarnos otra vez con nuestro Dios. Y digo, Dios es maravilloso porque Él, a pesar que nosotros fallamos, a Él no le había costado nada, pues, de raerlo de la tierra, pero no, decidió mandar a su Hijo para restaurar a esa generación caída, a esa simiente caída. Mandó a su Salvador para que nos salvara
de la condenación eterna, de la muerte segura. Así que, querido amigo, querida amiga, no olvides que Dios te creó con propósito. La desobediencia trae consecuencias, pero Dios nunca te deja sin esperanza. Jesús es el camino de regreso al Edén. No permitas que la culpa, el pasado te sigan alejando de Dios, porque recuerda que Él sigue preguntándote, Él sigue preguntando como en el Edén, ¿dónde estás? Hoy es el día de volver a Dios, porque recordemos que Dios no quiere castigarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere salvarnos. Así que oremos junto a nuestro Dios. Señor, quiero volver a ti. Reconozco que me he alejado, pero hoy acepto tu amor, tu perdón y tu propósito para mí. Restaura mi vida como solo tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si te gustó esta enseñanza, si te gustó este mensaje, no lo guardes solo para ti, compárteselo a otro, compárteselo a alguien que necesite esta palabra, porque recuerda que la salvación no es solo para nosotros, la salvación debemos compartirla. Y no te olvides que así como el pecado entró por una elección, la salvación también se obtiene con una decisión que tú tomes. Así que nos vemos en un próximo vídeo, si el Señor lo permite. Dios te guarde.